Wolfgang Hartmann caminaba lentamente por las calles neblinosas de Heidelberg con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo oscuro. El aire fresco del otoño le golpeaba la cara, pero apenas notaba el frío. Sus pensamientos estaban lejos de aquí, perdidos en el pasado. Habían pasado 20 años desde la muerte de Berta, pero el dolor en su pecho era tan intenso como el día en que se la arrebataron. Caminaba sin rumbo, sus pasos resonaban en los adoquines como si tratara de ahuyentar recuerdos dolorosos. Pasó por delante de la vieja librería que solían visitar juntos, por delante del tranquilo parque en el que solían pasar tardes tranquilas. Parecía que cada rincón de esta ciudad guardaba un trozo de ella, su risa, su calidez, los momentos tranquilos que compartían. Pero ahora todo parecía tan lejano, engullido por el paso del tiempo. Sus pensamientos se remontan al día en que ella murió, tan repentina y cruelmente. En un momento estaban planeando su futuro, y al siguiente él estaba solo. El accidente se lo había arrebatado todo, y aunque la riqueza y el éxito en los negocios llenaban sus días, nada podía llenar el vacío que Berta había dejado tras de sí. Wolfgang metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño objeto, un viejo llavero con forma de corazón. Lo acarició distraídamente con los dedos mientras caminaba, y la forma familiar le tranquilizó. Se lo había regalado a Berta todos aquellos años como muestra de su amor. Desde el día de su muerte, nunca se había separado de ella. La apretó con más fuerza entre sus manos mientras el dolor le recorría por dentro. Sus cavilaciones se ven interrumpidas por el sonido de una voz alzada. Procedía del otro lado de la calle, donde una joven discutía con un taxista. Wolfgang aminoró el paso y miró a su alrededor para ver qué ocurría. La mujer, claramente embarazada y vestida con ropas andrajosas, parecía alterada. Decía algo rápidamente y gesticulaba con las manos en señal de frustración. El taxista, en cambio, no se inmuta y se cruza de brazos. Wolfgang dudó un momento, sin saber si debía intervenir. La angustia de la mujer era evidente y la idea de que alguien necesitara ayuda le llegó al corazón. Respiró hondo, cruzó la calle y caminó hacia ellos. Disculpe, dijo en un tono tranquilo y mesurado, intentando no sobresaltarla con su presencia. ¿Va todo bien? La mujer giró la cabeza, asustada al principio, pero rápidamente ocultó su sorpresa, adoptando una expresión cansada. Sus ojos oscuros, llenos de fatiga, le miraron fijamente. Parecía no haber dormido en días. No me lleva porque no tengo dinero, dijo, con voz suave y un deje de vergüenza. Necesito llegar a algún sitio, pero no sé cómo. Wolfgang estudió la situación durante un rato, fijándose en la forma en que ella se sujetaba, con las manos temblándole ligeramente. El taxista solo se encogió de hombros y levantó las manos en señal de rendición, como si no quisiera interferir. Sin pensárselo, Wolfgang metió la mano en la cartera y sacó 2 billetes de $100. Se los tendió a la mujer. Toma, le dijo en voz baja, esto debería bastarte para pagar tu viaje y algo más. Tómelo. La mujer parpadeó sorprendida y miró el dinero que tenía en la mano como si no pudiera creerlo. Por un momento pareció que iba a negarse, pero entonces volvió a mirarle. Había algo en sus ojos que la hizo dudar lo suficiente como para cambiar de opinión. Gracias, dijo en voz baja, como si no pudiera creerse su amabilidad. Se guardó el dinero en el bolsillo del abrigo y se apartó un mechón de pelo de la cara. Muchas gracias. Wolfgang asintió, devolviéndole una cálida sonrisa. Pero cuando ella cambió de postura, preparándose para marcharse, su mirada se posó en el colgante que llevaba al cuello, un pequeño y delicado amuleto en forma de corazón. Su corazón se aceleró. Era el mismo colgante. El mismo colgante que Berta había llevado durante años. Podía ver los pequeños grabados en la superficie del corazón, los mismos signos intrincados que él había elegido para ella hacía tantos años. Los recuerdos le invadieron con renovado vigor, y por un momento se quedó inmóvil, con la mano temblándole ligeramente. ¿Cómo era posible? Se quedó mirando el colgante, con los pensamientos desbocados. ¿Era una coincidencia? ¿Podría esta mujer haberse apoderado de él? ¿O había algo más? Lo siento, dijo Wolfgang con voz apenas por encima de un susurro. Se le cortó la respiración. ¿De dónde sacaste ese colgante? La mujer levantó la vista hacia él y en su rostro se reflejó una leve confusión.
Instintivamente se llevó la mano al colgante, como si quisiera protegerlo de su mirada. «Es todo lo que me queda de mi madre», dijo lentamente, con voz suave. «Me lo dio antes de irse». A Wolfgang se le apretó el corazón. No podía explicarlo, pero había algo en sus palabras que le aceleraba el pulso. Intentó calmarse, pero las preguntas no dejaban de asaltarle. ¿Estaba esta mujer de alguna manera conectada con Berta? ¿Cómo era posible? ¿Tu madre?, repitió casi con incredulidad. ¿Podrías hablarme más de ella? La mujer vaciló, con los ojos ligeramente entrecerrados, como preguntándose si debía confiar en él. Pero algo en el comportamiento de Wolfgang pareció tranquilizarla y, tras pensarlo largamente, asintió. «Me llamo Astrid», dice en voz baja. «Mi madre me abandonó cuando era muy pequeña. Me dijo que volvería a por mí, pero nunca lo hizo. Este colgante es lo único que me queda de ella. Me lo dio antes de desaparecer». La mente de Wolfgang se aceleró. Astrid. Su nombre resonaba en su cabeza, pero no significaba nada para él. Y sin embargo, su historia tocó algo profundo dentro de él. ¿Podría Berta haber tenido un hijo? ¿Podría ser su hija? No podía dejarlo pasar. Tenía que averiguar más. Astrid, dijo, su voz suave pero insistente. Quiero ayudarte. Si estás de acuerdo, tal vez podamos averiguar más cosas sobre tu madre. Tal vez pueda ayudarte a encontrarla. Astrid no dijo nada durante un rato. Le miró con ojos cautelosos, como si evaluara la sinceridad de su propuesta. Pero después de una larga pausa, asintió. De acuerdo, dijo en voz baja. Pero solo si me dices por qué te interesa tanto este colgante. Después de todo, no es solo una joya, ¿verdad? El corazón de Wolfgang latía con fuerza en su pecho. No esperaba que le preguntara eso. Pero la verdad, fuera cual fuese, estaba de pronto al alcance de su mano, y se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Te lo explicaré todo, le prometió. Pero primero, vamos a llevarte a donde tienes que ir. Y luego hablaremos. Mientras caminaban juntos hacia el taxi, Wolfgang no podía evitar la sensación de que el curso de su vida acababa de cambiar de un modo que nunca había imaginado. La cafetería en la que entraron era pequeña pero acogedora, situada en una calle tranquila junto al río Núquer. Su cálido interior, iluminado con luz ámbar, contrastaba con el fresco aire otoñal del exterior. Wolfgang condujo a Astrid a una mesa junto a la ventana, y cuando se sentaron, se vieron rodeados por los silenciosos susurros de otros clientes. El delicado aroma del café recién hecho flotaba en el aire y, por un momento, todo pareció casi normal. Pero la mente de Wolfgang iba a toda velocidad, cada pensamiento enredado en una red de emociones y preguntas. Astrid se sentó frente a él, agarrando con fuerza la taza de café que había pedido, como si fuera lo único que la mantenía con los pies en la tierra. Lo observó con cautela, su mirada aún insegura, aunque el shock inicial del encuentro parecía haber pasado. Entonces, empezó Astrid, su voz aún sonaba dubitativa pero con un matiz de curiosidad. ¿Por qué este interés en mi madre? ¿Por qué su colgante significa tanto para ti? Wolfgang se removió en la silla, sintiendo el peso de la pregunta sobre sus hombros. Sabía que tenía que responder con la verdad, pero le costaba encontrar las palabras. Se quedó mirando el café, sin saber cómo empezar. ¿Cómo podía explicar la profunda conexión que un simple colgante había reavivado? Hace muchos años, estuve con una mujer. Se llamaba Berta, empezó Wolfgang, bajando la voz como si temiera que las propias paredes oyeran su confesión. Ella era el amor de mi vida. Se suponía que íbamos a tener un futuro juntos. Pero un día murió en un accidente. En un terrible accidente. ¿El colgante que llevas? Levantó los ojos hacia ella, su mirada intensa. Es exactamente igual al que yo le regalé. Exactamente igual. Los ojos de Astrid se abrieron de par en par al oír sus palabras. Parpadeó, como si intentara comprender lo que había dicho, y por un momento su expresión se volvió confusa. Volvió a tocar el colgante y sus dedos se detuvieron en su delicada superficie, como si de pronto lo viera con otros ojos. No lo sabía, dijo en voz baja, casi para sí misma. Nunca supe mucho de mi madre. Solo que se marchó cuando yo era una niña.
Dijo que volvería por mí, pero nunca lo hizo. Wolfgang sintió un profundo dolor en el pecho mientras la observaba intentar encontrarle sentido a todo aquello. Era evidente que había cargado con el dolor del abandono durante años, aunque no comprendiera del todo por qué su madre se había marchado. Él conocía bien ese dolor. Lo había llevado dentro durante 2 décadas. Astrid, dijo en voz baja, creo que tu madre puede estar viva. Hay algo en ese colgante, en tu madre, que me hace pensar que está cerca. Y si lo está, debo encontrarla. Es mi deber para con ella, y hacia ti. Astrid se quedó sin aliento al escuchar sus palabras. Levantó la vista hacia él y su expresión se suavizó, con un leve atisbo de esperanza en los ojos. ¿Crees que está viva? Su voz tembló ligeramente, como si apenas pudiera creerlo. Wolfgang asintió, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sí. Pero necesito tu ayuda para encontrarla. No sé qué le ocurrió después del accidente, pero creo que la obligaron a desaparecer. Y ahora necesito saber por qué. Se hizo el silencio entre ellos durante un momento. Astrid miraba fijamente la mesa, con las manos alrededor de la taza de café. Estaba sumida en sus pensamientos, frunciendo las cejas, repasando fragmentos de su pasado. Obviamente, nunca se le había pasado por la cabeza la idea de que su madre siguiera viva. La idea le parecía tan excitante como aterradora. No sé ni por dónde empezar, dijo finalmente Astrid, con voz tranquila pero firme. Era tan joven cuando se fue. Todo lo que tengo es un colgante. Y algunos recuerdos que se desvanecen. La gente del orfanato me dijo que me quería. Dijeron que volvería si pudiera. Pero no sé si puedo creerlo. Wolfgang se inclinó ligeramente hacia adelante, con una mirada llena de simpatía. Lo comprendo, dijo en voz baja. Pero ahora no necesitamos confiar en los demás. Solo necesitamos encontrar la verdad. Astrid levantó la vista hacia él, encontrándose con sus ojos por primera vez en toda la conversación. Había algo vulnerable en su mirada, algo crudo y desesperado por obtener respuestas. Llevaba toda la vida preguntándose qué le había pasado a su madre, por qué la habían abandonado. Y ahora ese hombre, ese desconocido, le ofrecía la oportunidad de encontrar respuestas. Y no sé qué crees que vas a encontrar, dijo, con duda en la voz, pero te ayudaré. Si hay una posibilidad, aunque sea pequeña, de que pueda encontrar a mi madre, quiero aprovecharla. Pero necesito que me prometas algo, Wolfgang. Enarcó una ceja, intrigado por el repentino cambio de actitud. ¿Qué ocurre? Vaciló, pasando los dedos por el borde de la taza de café. Si hacemos esto, si descubrimos la verdad, tendrás que contármelo todo. Sin secretos. Sin medias verdades. Necesito saber todo sobre mi madre. Y si estuviste involucrado con ella, también necesito entenderlo. A Wolfgang se le encogió el corazón al oír sus palabras. No se lo esperaba. Pero lo comprendía. Había vivido su vida con tantas preguntas sin respuesta, y ahora que la posibilidad de encontrar a su madre era real, necesitaba toda la verdad. Lo prometo, dijo Wolfgang, con voz firme. No habrá secretos. Llegaremos al fondo de esto juntos. Astrid respiró hondo, dejando que las palabras arraigaran en su alma. Una tranquila determinación arraigó en su corazón. Había pasado tantos años preguntándose, esperando y soñando con el día en que el pasado cobrara sentido. Ahora ese día parecía acercarse. Pero al mismo tiempo le parecía una pesada carga que no estaba segura de estar preparada para llevar. Vale, dijo en voz baja, asintiendo. Hagámoslo. Vamos a averiguar lo que realmente pasó. Por los dos. Wolfgang le sonrió y sintió alivio. Por primera vez en años sintió que no estaba solo en su búsqueda de la verdad. Juntos descubrirían lo que había permanecido enterrado durante tanto tiempo. Mientras estaban allí sentados, el ruido del café se desvanecía en el fondo. La gravedad tácita pero comprensible de su misión compartida pendía entre ellos. Ambos buscaban respuestas que se habían perdido en la niebla del tiempo. Pero, por primera vez, la niebla parecía disiparse. Y con ella, la posibilidad de la esperanza. Los días siguientes fueron una sucesión de descubrimientos, preguntas y tensión creciente.
Wolfgang y Astrid se convirtieron en socios improbables, unidos por una búsqueda común de la verdad. Cada conversación parecía levantar otra capa de misterio. Cada nuevo dato les acercaba a algo que podría cambiarlo todo. Wolfgang contrató a un investigador privado en el que confiaba por casos anteriores para que investigara la desaparición de Berta. Sabían que debían proceder con cautela, había fuerzas que no querían que la verdad saliera a la luz. Wolfgang estaba sentado en su despacho, revisando los mismos expedientes que había estado mirando durante los últimos días. Los papeles que tenía delante parecían carecer de sentido, piezas dispares que no guardaban relación entre sí. Sus dedos hojeaban fotografías, registros antiguos, pero todos parecían conducir a callejones sin salida. Cada vez que creía que se acercaban, los hilos se le escapaban de los dedos. Se recostó en la silla y miró por la ventana el horizonte de Heidelberg. La mañana brumosa reflejaba la confusión de sus pensamientos. Su teléfono zumbó sobre la mesa y el repentino sonido le sacó de su ensoñación. Lo cogió rápidamente, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera llevarle hasta Berta. «Soy yo», sonó la voz de Klaus, el investigador que había contratado. A Wolfgang se le aceleró el pulso. Klaus era bueno en lo suyo, pero las noticias que traía siempre eran importantes. «¿Qué tienes?», preguntó Wolfgang, intentando mantener la voz uniforme. «Encontré algo», respondió Klaus. «Algo que podría explicarlo todo». A Wolfgang se le aceleró el corazón. Había estado esperando este momento, pero ahora que había llegado, se le hizo un nudo en el estómago. «Dime», dijo Wolfgang. Klaus guardó silencio un momento y luego habló con una seriedad que hizo que Wolfgang se enderezara. «He encontrado los registros del hospital». Según los registros, una mujer que coincidía con la descripción de Berta ingresó en el hospital de Mannheim poco después del accidente. Estaba gravemente herida, huesos rotos, hemorragias internas. Pero lo más significativo es que en los registros del hospital figuraba con otro nombre. Nadie sabía quién era. Ni siquiera los médicos. Fue tratada, y luego, desapareció. A Wolfgang se le cortó la respiración. Sus pensamientos se dispersaron con la noticia. ¿Berta está viva? ¿Cómo era posible? Estaba tan seguro, de que había muerto en el accidente. Se inclinó hacia adelante, agarrando el teléfono con fuerza. ¿Qué quieres decir con que ha desaparecido? Es extraño, continuó Klaus. Después de su tratamiento, ya no hay constancia de que se fuera. Es como si hubiera desaparecido. Pero también he encontrado una pista, hay una casa, un lugar al que pudo haber ido después de ser dada de alta. Está en las afueras de Mannheim, escondida en el bosque. Un lugar pequeño y aislado. Es como si alguien hubiera intentado esconderla, quizá incluso la hubiera obligado a esconderse. La cabeza de Wolfgang daba vueltas mientras asimilaba esta información. Berta había sobrevivido, ¿pero por qué? ¿Por qué se había escondido y por qué nadie se lo había contado? Y lo que es más importante, ¿por qué nunca había intentado ponerse en contacto con él? ¿Es posible que se trate de algo más siniestro? ¿Alguien la obligó a hacerlo? Se acercó el auricular a la oreja con voz temblorosa. ¿Quién ha podido hacer algo así? ¿Quién ha podido hacerla desaparecer así? Klaus bajó la voz. Aún estoy averiguándolo. Pero hay algo más. Alguien con mucho poder puede estar involucrado. Alguien que tenía un gran interés en mantener a Berta callada. Los pensamientos de Wolfgang iban a toda velocidad. ¿Un hombre con autoridad? Recordaba breves menciones de personajes influyentes en la vida de Berta. Pero un nombre le rondaba la cabeza. Un nombre que había oído en relación con negocios dudosos a lo largo de los años. Reinhard. Siempre había sido una figura oscura en la sombra, implicado en negocios dudosos, pero con cuidado de no llamar la atención. Si Berta descubría algo sobre los negocios ilegales de Reinhard, era lógico que la silenciaran. Reinhard, susurró Wolfgang para sí, con voz apenas audible. Klaus no necesitaba explicaciones. Sabía exactamente a quién se refería Wolfgang. Ese es el nombre que sigo viendo también. Estoy llegando a él. Pero no será fácil. Reinhard es peligroso, Wolfgang. Muy peligroso. Si está implicado en este caso, debes tener cuidado. Te mantendré informado.
La cabeza de Wolfgang daba vueltas. Sus peores temores empezaban a cobrar forma. Berta no había muerto en aquel accidente, sino que se había visto obligada a desaparecer, a esconderse por razones desconocidas. Pero si Reinhardt estaba implicado, eso podía explicarlo todo. La idea de que alguien le hubiera hecho eso, alguien que pudiera controlar su destino, provocaba en Wolfgang náuseas y rabia. Cuando terminó de hablar, Wolfgang permaneció unos instantes en silencio, consumido por las implicaciones de lo que acababa de saber. Sabía que debía decírselo a Astrid, ella tenía derecho a saberlo. La verdad era cada vez más turbia, y por mucho que esperara una respuesta sencilla, cada vez estaba más claro que el camino que tenía por delante estaba lleno de peligros. Ese mismo día, Wolfgang quedó con Astrid. Eligió un pequeño parque junto al río, un lugar tranquilo donde pudieran hablar sin distracciones. Cuando Astrid llegó, parecía distinta, más retraída, su habitual chispa de curiosidad sustituida por una creciente inquietud. Ella también pareció percibir el cambio, la ansiedad que flotaba en el aire en torno a su investigación. Wolfgang le saludó a Astrid con una leve sonrisa, pero que no le llegaba a los ojos. ¿Qué has encontrado? El corazón de Wolfgang latía con fuerza mientras la miraba, sin saber cómo empezar. Tengo respuestas, pero me temo que no serán fáciles de escuchar. La mirada de Astrid se endureció, como si se preparara para algo que sabía que iba a suceder. Dímelo, dijo con voz uniforme. Wolfgang exhaló profundamente y le contó lo que Klaus había descubierto. Le habló de los historiales del hospital, del misterioso tratamiento y de la casa de Mannheim. También mencionó a Reinhardt, el hombre que podría haber tenido algo que ver con la desaparición forzada de Berta. Astrid escuchó en silencio, sin apartar los ojos de Wolfgang, absorbiendo cada palabra. Cuando terminó, se hizo un largo e incómodo silencio entre ellos. Ella se dio la vuelta y miró al río a través de, como si tratara de dar sentido a la tormenta de emociones que debía de estar desatándose en su interior. Así que mi madre no me abandonó sin más, susurró, con la voz temblorosa por la emoción. ¿Ella? Se vio obligada a marcharse. Y tal vez se ha estado escondiendo todos estos años por alguien como él. Wolfgang asintió, con la garganta contraída. Eso parece. Pero aún no podemos estar seguros. Tenemos que averiguar más. Y tenemos que hacerlo con cuidado. Reinhard es peligroso, Astrid. Si está detrás de esto, tenemos que estar preparados. Astrid se volvió de nuevo hacia él, su rostro reflejaba ira, confusión y miedo. ¿Qué hacemos ahora? Había determinación en la voz de Wolfgang mientras la miraba. Ahora cavaremos más hondo. Encontraremos la verdad. Y nos aseguraremos de que quien haya hecho esto pague por lo que ha hecho. No pararemos hasta saberlo todo. Astrid asintió, con una expresión de determinación en el rostro. Entonces hagámoslo. No pararé hasta saber qué le pasó a mi madre. Y entonces continuó la búsqueda de la verdad, aún más peligrosa y urgente que antes. Las piezas del rompecabezas iban encajando poco a poco, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Cuando Wolfgang y Astrid se dispusieron a iniciar la siguiente fase de su investigación, se dieron cuenta de que se adentraban en una tormenta que podía cambiarlo todo. Los días transcurrieron en una atmósfera de secretismo y urgencia. Wolfgang y Astrid continuaron su investigación, ahondando cada vez más en el misterio de la misteriosa desaparición de Berta. Pero cuanto más profundizaban, más peligrosa se volvía la situación. Sabían que tenían que ir con cuidado, pero cada pista les llevaba más lejos en un mundo sombrío lleno de gente dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener ocultos sus secretos. Wolfgang había encargado a Klaus, un detective privado, que siguiera todas las pistas que implicaran a Reinhardt, pero no esperaban que las cosas fueran tan rápido. Pronto se dieron cuenta de que les vigilaban. Alguien sabía de su búsqueda. Alguien capaz de acabar con ella antes de que supieran toda la verdad. Una noche, tras un largo día de reuniones con fuentes y estudio de nuevos documentos, Wolfgang y Astrid estaban sentados en un café poco iluminado de las afueras de la ciudad. Intentaban llevar a cabo sus reuniones con discreción, evitando lugares públicos donde sus conversaciones pudieran ser escuchadas por extraños. Pero hoy se respiraba algo diferente. La tensión era palpable, y Wolfgang podía sentirla en cada hueso de su cuerpo.
Astrid estaba sentada frente a él, golpeando nerviosamente con los dedos el borde de su taza de café. Tenía los ojos cansados y las ojeras eran cada día más visibles. El peso de la investigación pesaba sobre ella, pero Wolfgang podía ver que la determinación seguía ardiendo en sus ojos. No iba a echarse atrás, no ahora. ¿Crees que nos estamos acercando?, preguntó Astrid, rompiendo el silencio. Wolfgang se quedó mirando la mesa, con sus pensamientos dando vueltas. Creo que ahora estamos más unidos que nunca, dijo en voz baja. Pero empiezo a preocuparme. No somos los únicos que buscamos respuestas. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con evidente preocupación en su voz. Me temo que Reinhard sabe que nos estamos acercando, respondió Wolfgang, con la voz cargada de aprensión. Hay algo en el desarrollo de los acontecimientos. Creo que nos está vigilando. Creo que intenta averiguar lo que sabemos antes de dar el siguiente paso. El rostro de Astrid reflejaba una mezcla de miedo y determinación. ¿Y ahora qué hacemos? No podemos detenernos. Hemos llegado hasta aquí. Wolfgang asintió, su mirada se encontró con la de ella. No, no podemos parar. Pero tenemos que tener cuidado. Debemos movernos en silencio para que nadie sepa lo que hacemos. Tenemos que adelantarnos a Reinhard antes de que se dé cuenta de que le seguimos. Como si nada, la puerta del café se abrió y los sentidos de Wolfgang se pusieron en alerta. Entró un hombre que miraba a su alrededor como si buscara a alguien. Era alto, llevaba un abrigo oscuro y un sombrero que le ocultaba casi toda la cara. Miró en su dirección por un momento, pero rápidamente se dio la vuelta y se dirigió a una mesa en la esquina más alejada. A Wolfgang se le aceleró el corazón. Las acciones del hombre eran imperceptibles, pero la forma en que miraba a su alrededor, la forma en que parecía encontrarse con sus miradas, algo iba mal. Astrid se dio cuenta del cambio de actitud de Wolfgang y siguió su mirada. ¿Quién es?, susurró. No lo sé, respondió Wolfgang, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero no me gusta cómo nos ha mirado. Astrid agarró con más fuerza su taza de café e instintivamente se echó hacia atrás en su silla. ¿Qué vamos a hacer? La mente de Wolfgang ya estaba trabajando. Nos vamos. En silencio. No haremos una escena, solo nos levantaremos y nos iremos. Agacha la cabeza. Sin mediar palabra, ambos se levantaron, con movimientos pausados pero tranquilos. Wolfgang miró una vez más al hombre de la esquina, y su mirada se detuvo en él el tiempo suficiente para confirmar sus sospechas. El desconocido los observó, con los ojos entrecerrados, mientras se dirigían a la puerta. Cuando salieron al aire fresco de la noche, Wolfgang sintió el peso de la situación. Sus instintos le gritaban que tuviera cuidado. Tenía la inquietante sensación de que el desconocido no era el único que les observaba. Tenemos que ir al coche, dijo rápidamente. Quédate cerca de mí. Caminaron a paso ligero por la calle, sus pasos resonaban en el silencio de la noche. La ciudad estaba tranquila, las calles casi desiertas, pues la mayoría de la gente se había retirado. Pero Wolfgang no podía evitar la sensación de que algo iba mal. Les estaban observando. Al doblar la esquina, Wolfgang oyó pasos detrás de él. No tuvo que girarse para darse cuenta de que había alguien allí. Podía sentir la sensación de peligro que se había ido acumulando durante todo el día. «Alguien nos persigue», susurró Astrid, con la voz tensa por el miedo. «Lo sé», respondió Wolfgang, con los pensamientos acelerados. «Tenemos que llegar al coche. Rápido». Aceleraron el paso, pero las pisadas a sus espaldas se hicieron más fuertes. El corazón de Wolfgang martilleaba en su pecho, y miró por encima del hombro, escudriñando las sombras en busca de alguna señal de su perseguidor. Pero no había nada, solo el débil sonido de los pasos que les seguían, cada vez más cerca. De repente, dos figuras oscuras aparecieron por la esquina. Se movieron con rapidez y determinación, y Wolfgang se dejó llevar por sus instintos. Agarró a Astrid del brazo y tiró de ella hacia el callejón justo cuando una de las figuras corría hacia ellos. La mano de un hombre pasó junto a Wolfgang, casi golpeándole mientras retrocedía. Otra figura se acercó a Astrid, pero Wolfgang era más ágil. Empujó al hombre a un lado, agarró a Astrid por la cintura y la arrastró tras él. «¡Corre!», gritó,
su voz urgente y autoritaria. No necesitaban más ánimos. Sprintaron y sus pasos retumbaron en el frío pavimento mientras corrían hacia el coche. La cabeza de Wolfgang daba vueltas, ya había estado en situaciones peligrosas, pero ahora era diferente. Ya no solo buscaban respuestas. Se habían convertido en presas de un juego mucho mayor, y Reinhard era el cazador. Cuando llegaron al coche, Wolfgang abrió rápidamente las puertas y empujó a Astrid al interior, mientras él se sentaba en el asiento del conductor. Le temblaban las manos al arrancar el motor, y sus pensamientos se centraban en una sola cosa: sacarlos de allí. El coche avanzó a toda velocidad, haciendo chirriar los neumáticos, dejando atrás oscuras figuras. Pero Wolfgang sabía que aquello no era más que el principio. Reinhard no se detendría ante nada para evitar que descubrieran la verdad, y ahora estaba claro que estaban demasiado metidos como para retirarse. «Tenemos que averiguar quiénes son estas personas», dijo Wolfgang, con la voz tensa por la tensión. «Y tenemos que ir un paso por delante de ellos. Pase lo que pase, no podemos detenernos». Astrid asintió, con el rostro pálido pero decidido. «No vamos a parar. Ya estamos demasiado cerca. Puedo sentirlo». A medida que desaparecían en la noche, el sonido de las sirenas en la distancia se hacía más fuerte, y Wolfgang no pudo evitar sentir la gravedad de su situación. Estaban siendo perseguidos, pero eso no podía detenerles. La verdad estaba cerca y estaban dispuestos a arriesgarlo todo para encontrarla. La tormenta no había hecho más que empezar. Los días siguientes transcurrieron entre reuniones angustiosas, conversaciones tensas y una inquietud creciente. Wolfgang y Astrid escaparon por los pelos aquella noche en que fueron perseguidos por las calles de Heidelberg, pero ambos sabían que el peligro distaba mucho de haber terminado. Los hombres que les perseguían eran implacables, y parecía que la red de influencia de Reinhard se extendía más profundamente de lo que hubieran podido imaginar. Pero a pesar del miedo que les atenazaba, la búsqueda de la verdad continuaba. Ninguno de los dos quería echarse atrás. Wolfgang tomó todas las precauciones, aumentando la seguridad del piso de Astrid y el suyo propio. Estuvieron ocultos durante un tiempo, pero sus mentes estaban ocupadas con la misma pregunta: ¿qué le había pasado a Berta y por qué había desaparecido? Desde la noche en que les habían perseguido, Astrid había estado callada. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, repasando lo poco que sabía de su madre. Sus recuerdos eran escasos, lejanos e incompletos. Todo lo que tenía eran unas pocas fotografías, momentos fugaces de calidez y un colgante siempre vivo que, de alguna manera, la conectaba con Berta. Ahora, tras las revelaciones de Wolfgang, todo había cambiado. Empezó a darse cuenta de la posibilidad de que su madre siguiera viva, acechando en algún lugar entre las sombras. Este conocimiento pesaba mucho sobre sus hombros. Una noche, después de cenar, Wolfgang y Astrid estaban sentados en el salón de la villa. El fuego crepitaba tranquilamente en el hogar, proyectando sombras parpadeantes en las paredes. Fuera, un viento frío aullaba detrás de los árboles, pero dentro se respiraba una tranquila soledad. El silencio entre ellos era acogedor, pero lleno de pensamientos no expresados. «Astrid», dijo Wolfgang rompiendo el silencio, «sé que esto ha sido duro para ti. Pero necesito que entiendas que la verdad que buscamos puede ser dolorosa. La desaparición de tu madre puede no ser una historia sencilla. Puede que haya cosas en su pasado para las que no estemos preparados». Astrid le miró con ojos llenos de una fuerza silenciosa. Ya había sufrido bastante en su vida, pero ahora que existía la posibilidad de encontrar a su madre, el dolor había sido sustituido por algo más: esperanza. Un leve rastro de esperanza. «Lo sé», dijo en voz baja. «Siempre me pregunté por qué me dejó. ¿Por qué nunca volvió? Y si todavía está viva, eso lo cambia todo. Pero no puedo seguir viviendo con estas preguntas, Wolfgang. Necesito saber la verdad, sea cual sea. No puedo seguir adivinando». Wolfgang asintió, comprendiendo la profundidad de su deseo de respuestas. Él había sentido lo mismo tras la muerte de Berta, un sinfín de preguntas, un vacío desgarrador. La verdad era un trago amargo, pero era la única forma de seguir adelante. Y ahora parecía haber llegado el momento de desvelar lo que había permanecido enterrado durante tanto tiempo. «He concertado una reunión con Klaus para mañana», dijo Wolfgang. «Ha encontrado algo importante, algo que podría ser el gran avance que estábamos esperando».
Pronto sabremos más. El corazón de Astrid se aceleró al oír hablar de Klaus. Cada vez que Wolfgang hablaba del investigador, surgían preguntas en su mente. Pero al mismo tiempo tenía una sensación de temor, lo que descubrieran a continuación podría cambiarlo todo. Pero había que hacerlo. Tenía que enfrentarse a la verdad, por sombría que fuera. A la mañana siguiente se reunieron con Klaus en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Cuando llegaron, Klaus ya estaba sentado en una mesa y su habitual calma apenas ocultaba la gravedad de la información que estaba a punto de compartir. Cuando estuvieron sentados, Klaus le entregó a Wolfgang una carpeta. Eso es, dijo Klaus en voz baja. He estado indagando en el pasado de Berta y he encontrado algo que puede explicar muchas cosas. Los registros que he encontrado apuntan a un grupo asociado con Reinhardt que estuvo implicado en varias actividades ilegales a principios de los 90. Parece que Berta estuvo muy cerca de desenmascararlos. Creo que encontró algo importante, y probablemente por eso tuvo que desaparecer. A Wolfgang se le aceleró el pulso cuando abrió la carpeta y sus ojos escrutaron los documentos que contenía. Había notas, fotografías y papeles en los que se detallaban diversas actividades delictivas relacionadas con Reinhardt. Blanqueo de dinero. Fraude. Sobornos. La magnitud de todo aquello era asombrosa. Pero lo que más destacaba eran las notas de Berta, informes en los que detallaba su investigación, sus sospechas y las pruebas que había reunido. Berta estaba indagando en los asuntos de Reinhardt, explicó Klaus, bajando la voz. Estaba muy cerca de la verdad. Y por lo que he averiguado, parece que alguien interfirió, alguien lo bastante poderoso como para hacerla desaparecer. Tenía que saber algo que pudiera acabar con Reinhardt. Pero ahora tenemos que averiguar qué le pasó después de esconderse. Wolfgang se recostó en su silla, con la cabeza dándole vueltas por las implicaciones. Berta no había desaparecido simplemente por miedo, sino que se había visto obligada a esconderse y su vida había dado un vuelco a causa de lo que había descubierto. La traición, el peligro al que se había expuesto, solo de pensarlo se le revolvía el estómago. Pero había algo que Wolfgang no podía ignorar, Berta lo hacía por ellos. Por Astrid. Por él. Lo había arriesgado todo para protegerlos a ambos, para mantenerlos a salvo del tenebroso mundo que habitaba Reinhardt. Tenemos que encontrarla, dijo Wolfgang, con la voz cargada de emoción. Se lo debemos a ella. Y a ti, Astrid. No podemos dejar que este hombre siga destruyendo vidas. Astrid asintió, con el corazón oprimido pero decidida. Había pasado toda su vida preguntándose por qué su madre la había abandonado. Ahora lo entendía. Berta se había visto obligada a adentrarse en un mundo de misterio y peligro, todo para que Astrid estuviera a salvo. No podía permitir que ese sacrificio se desperdiciara. No pararé, dijo Astrid con firmeza. No pararemos hasta encontrarla. No importa lo que nos cueste. Wolfgang cruzó la mesa y le puso la mano encima. Sus ojos se encontraron con los de ella y, por primera vez desde el comienzo de este viaje, se sintió tranquilo. Ya no estaban solos. Eran una familia unida por un objetivo común. Y juntos descubrirían la verdad. Cuando salieron del café y Klaus les siguió, Wolfgang se dio cuenta de que estaban más unidos que nunca. Pero también sabía que el camino por delante estaría lleno de dificultades. Reinhardt no se detendría ante nada para proteger su imperio, y cuanto más cerca estuvieran Wolfgang y Astrid de descubrir la verdad, más peligrosa sería su persecución. Pero estaban preparados. En cuanto atravesaron las calles de Heidelberg, quedó claro que la búsqueda de Berta, la madre de Astrid, ya no se limitaba al pasado. Se trataba de recuperar el futuro. Y no se detendrían ante nada para conseguir la verdad.